Pues que el Señor les bendiga grande y poderosamente, y hoy les quiero compartir un mensaje que lo he titulado El progreso del cristiano. El progreso del cristiano. Y como siempre, desde aquí mandamos un saludo a todas las personas que a través del internet escuchan estas prédicas, que Dios los bendiga y los guarde y que se las pasen a otras personas también para que las disfruten. Bien, el progreso del cristiano. Disponga su Biblia y siga con interés y con mucha atención todos los textos que se van a ir citando, y a medida que los voy citando, usted los va leyendo en su palabra y así usted dice, oye, pues sí, pues tiene razón, y verán que no malinterpretamos nada, sino que le damos a la palabra el sentido que realmente ella tiene. Así que el progreso del cristiano. La palabra progresar significa avanzar, significa mejorar, significa hacer adelantos en determinada materia, es decir, ir cubriendo etapas hasta llegar a la meta final. Eso es lo que significa progresar, es decir, avanzar. Nosotros todos como cristianos estamos llamados a progresar también en el cristianismo hasta llegar a la perfección relativa. No la perfección absoluta, pero sí la perfección relativa. La perfección absoluta es la de Jesucristo. Él no cometió ni un solo pecado. Todos ustedes y yo sabemos que Jesucristo fue perfecto en toda su vida. Cumplió con Dios sin cometer ni el más mínimo fallo. Perfecto, sin pecado. Perfecto en el sentido absoluto. Nosotros, por eso, no podemos ser perfectos absolutamente, porque ya tenemos un pasado en el que hemos cometido muchos pecados, entonces ya no podemos alcanzar la perfección absoluta. Pero sí podemos alcanzar una perfección relativa. Vamos a ver el primer pasaje de la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está, perfección absoluta. No cometió ni un solo pecado, por muy pequeño que fuera. Nunca cometió un pecado el Señor Jesucristo. Por eso la perfección de Cristo es absoluta. Él agradó a Dios al 100%. La perfección absoluta, como digo, solo la alcanzó Jesucristo. Pero nosotros, usted y yo, al haber tenido un pasado de pecado, no podemos llegar a ser perfectos en el sentido absoluto de la palabra, pero sí podemos perfeccionarnos de una manera relativa. Nosotros sí podemos progresar hacia una perfección relativa, porque lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 48. Abra también Mateo 5, 48. Y lo leemos todos juntos. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, Señor, sed perfectos. Es verdad que tenemos un pasado borrascoso, lleno de pecados, pero el Señor nos lavó con su sangre preciosa y entonces Dios nos mira como perfectos si es que de verdad estamos progresando, si es que de verdad estamos inmersos en ese progreso, en ese avance. ¿Cómo es que comienza el progreso del cristiano? ¿Cómo es que comienza el progreso del cristiano? El progreso del cristiano comienza con algo muy sencillo, que es creer por fe. No por vista, es creer por fe en la existencia de Dios, creer que Dios existe y que Dios es real, ¿verdad? Ese es el primer paso. Dejar atrás la incredulidad y creer en Dios. Hay muchas personas que sí, que creen en Dios, pero hasta ahí llegan. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, bien digo, vamos a leerlo también todos juntos y así yo los involucro a ustedes en la predicación y están más atentos que si no leyeran en la Biblia. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Fe es creer que sí, que este universo, la naturaleza, los ríos, los montes, detrás de todo eso está el Creador. Por eso el primer paso es creer. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios. No lo veo, pero con los ojos de la fe sí que lo vemos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que no solamente existe, sino que es galardonador o recompensador de todos los que buscan a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios por las personas que han dejado atrás la incredulidad y comienzan a tener fe. Los ateos, los incrédulos, los partidos políticos de izquierda, en España Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos, MAS y todos esos partidos de izquierda, ellos dicen que son progresistas. Y yo estoy hablando del progreso del cristiano. Los ateos dicen que son progresistas, pero ellos, los ateos y los incrédulos, progresan en dirección al infierno. Ellos progresan en dirección a la perdición. Ellos van en dirección contraria a la verdad. Nosotros vamos progresando y mejorando hacia arriba y ellos van progresando y empeorando su vida hacia abajo, hacia el infierno. Progresar, la palabra progresar significa avanzar. Y nosotros los cristianos avanzamos poco a poco, ¿hacia dónde? Hacia el reino de los cielos. Ahí estamos avanzando, progresando. Como digo, los ateos, los incrédulos y los que no creen en Dios, ellos progresan en dirección al infierno. Los ateos avanzan poco a poco a endiosar el hombre. Porque al ser ateos y según ellos no creen que Dios existe, entonces ellos hacen del hombre un Dios. Y todo lo que el hombre pide, sí, a la orden, nosotros se lo damos. Para eso están los políticos, ¿verdad? Para darle al ser humano lo que el ser humano pide. Y cuando los políticos, en lugar de darle al ser humano lo que Dios pide, le dan lo que ellos piden, entonces están progresando hacia la ruina. Los ateos avanzan poco a poco a endiosar al ser humano, a endiosar al hombre. Y el hombre dice, queremos la eutanasia. Pues toma la eutanasia, una ley que aprueba la eutanasia. Queremos el aborto, toma una ley que aprueba el aborto. Queremos que apruebe el movimiento LGTBI, pues toma, se les aprueba el movimiento LGTBI y se le aprueban toda clase de perversiones que son promovidas por ellos. Entonces, eso es endiosar al hombre, hacer justo lo contrario de lo que Dios pide. El progreso o el avance de los ateos, como dije, es en dirección a la ruina, a la condenación eterna, porque ellos están endiosando el hombre, están haciendo del hombre un Dios, y todo es el hombre por el hombre. Voy a enumerar, le voy a pedir a Joel que ponga el progreso del cristiano, esos 5 pasos que he puesto ahí. Coloca primero los 5 pasos y después sigues con los textos. Voy a enumerar, como digo, 5 pasos hacia la meta que perseguimos nosotros los cristianos. Ahí están esos 5 pasos que perseguimos nosotros en el progreso del cristiano. Y sería bueno que los recordaran para que cada uno de ustedes dijera, oye, pues, ¿en qué paso estoy yo? ¿Estoy en el primero, en el segundo, en el tercero? ¿O ya llegué al 4.º paso o al 5.º? ¿Verdad? Ese es el progreso, es decir, ese es los pasos con los que tenemos que avanzar hacia el reino de los cielos. Ahí están esos 5 pasos. Déjalos ahí para que la gente lo vaya mirando y vayan entendiendo. Primer paso, como dice, ¿qué dice el primer paso? Creer en Dios por fe. Ese es el primer paso. Cuando una persona da ese primer paso y cree en Dios por la fe, sin haber visto a Dios, porque muchos dicen, yo si no veo, no creo, y si no veo, no creo. Es mentira, porque ellos creen cosas que no ven.
pero nosotros creemos sin ver a Dios, vemos la creación de Dios y ya con eso es suficiente para nosotros creer que detrás de la creación está el Creador, que nos ama y que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Entonces, el segundo paso sería renunciar a la vida de pecado. Cuando una persona cree en Dios y, como dice el libro de Hebreos, que cree que Dios es galardonador de los que le buscan, entonces la persona empieza a darle la espalda a la vida de pecado para buscar ese galardón. Ya ha creído en Dios y luego comienza ese proceso de mejorar su vida, de darle la espalda al pecado. Hay que seguir ese orden, que ustedes ven ahí. Creer en Dios por la fe, renunciar, después de creer hay que renunciar a la vida de pecado y después viene lo que se llama el bautismo en agua por inmersión. Ya lo voy a ir explicando poco a poco. Así que hay que seguir ese orden, hermanos, y no puedes renunciar a la vida de pecado si primero no has creído por la fe que hay un Dios justo que nos juzgará a todos. Cuando creemos que hay un Dios justo al que le tenemos que rendir cuenta, entonces queremos darle la espalda al pecado, renunciar a la vida de pecado para ser agradables en la presencia del Señor. No debes dar el tercer paso de bautizarte en agua sin haber renunciado a la vida de pecado. Yo sé que muchas personas han creído y sí, yo creo en Dios, pero ahí se quedan, no renuncian a la vida de pecado y tampoco, como no renuncian a la vida de pecado, se les atraganta un poco el dar el paso del bautizarse en agua. Pero no debes dar el paso de bautizarte en agua sin haber renunciado a la vida de pecado. Renunciado quiere decir ya no quiero seguir pecando. Puede ser que de cuando en cuando te equivoques y cometas algún pecado, pero tu mentalidad ha cambiado. Ya tu mentalidad es no quiero pecar. Porque hay algunas personas que dicen, no, todavía estoy pecando. Bueno, pues renuncia ya, deja de pecar. Y entonces cuando dejes de pecar, no quiere decir que ya nunca más vas a pecar. Puede ser que de cuando en cuando, pero ya en tu corazón está el deseo de no pecar, ¿verdad? Pero cuando pecas y dices, bueno, no pasa nada, y sigue el tiempo pasando y sigues pecando, entonces ahí estás estancado. Entonces tienes que renunciar al pecado, decir, bueno, ya voy a cortar definitivamente con el pecado para poder seguir dando los pasos siguientes, ¿no es cierto? Hay que nacer de nuevo, renunciar a la vida de todo pecado y hacerlo de todo corazón y tener un encuentro con Jesús que te transforma completamente, ¿verdad? Entonces has creído en Dios, pero no te quedes ahí. Renuncia ya a la vida de pecado, tómate las cosas de Dios en serio, nace de nuevo entregándole tu vida a Cristo y dándole ya definitivamente la espalda al pecado. Creer por fe. El primer paso es creer por fe. Es el primer paso en el proceso para comenzar ese camino, ese proceso de ir acercándonos a Dios. Una vez que la persona cree en la existencia de Dios, allí deja de ser incrédulo, deja de ser ateo y pasa a creer. Ahora es creyente. Antes era incrédulo, pero ahora es creyente. Es un buen paso dejar la incredulidad y creer en Dios. Dejar atrás ya la incredulidad y creer en Dios. Es el primer paso. Es un buen paso. El primer paso de dejar atrás la incredulidad y hacerse creyente no es suficiente para ser salvo y para entrar en los cielos. No basta decir, bueno, ya dejé de ser un incrédulo, ahora soy un creyente. Ya voy directo para el reino de los cielos. No, es un primer paso. Creer en Dios es un primer paso. Ese primer paso de dejar atrás la incredulidad y hacerte cristiano, creyente, no es suficiente para ser salvo, no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Los demonios, vamos a ir a la epístola de Santiago, en el capítulo 2, versículo 19 al 20, allí te habla de que los demonios creen. Los demonios creen, sí, incluso han visto a Dios, porque muchos si seguimos
ese credo de que dicen que los ángeles caídos son los demonios, pues si los ángeles caídos son los demonios que existen ahora, unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, si los ángeles caídos son los demonios, es obvio que los ángeles caídos creen en Dios porque estuvieron con Dios en los cielos. Santiago capítulo 2, versículo 19. Como siempre vamos a leerlo todos juntos para que ustedes se acostumbren a oír su propia voz leyendo la palabra de Dios. Dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obra es muerta. Los demonios creen, claro que creen y tiemblan delante de Dios. Entonces, ese primer paso de dejar atrás la incredulidad y hacerse creyente no es suficiente porque aunque los demonios creen en la existencia de Dios, ellos están condenados. Así que no es suficiente creer. ¿Es importante? Sí, es un primer paso. La gente, como he dicho, la gente dice, no, yo creo que algo tiene que haber. Sí, seguramente, porque este mundo alguien lo tuvo que crear. Yo creo en Dios. Sí, yo creo que Dios existe. Creer, como digo, es un buen paso, pero es solamente el primer paso. Si no se dan los otros pasos que están por delante, el proceso está como incompleto, no está terminado. Pero después de haber creído viene el segundo paso. El segundo paso es renunciar a la vida de pecado, como está escrito ahí. Renunciar a la vida de pecado. El pecado, ustedes saben, y yo también lo sé, que es incompatible con la persona que ha creído en Dios. Si has creído en Dios, entonces deja de pecar. Toma esa decisión. Claro que el pecado es dulce y te gusta la pornografía y te gustan tantas cosas malas, pero tienes que cortar con eso definitivamente, con voluntad y con determinación. El pecado es incompatible con la fe y con el haber creído. La mentira, el robo, el engaño, el odio, la codicia, la fornicación, la maldad, los vicios, la hipocresía, todo tipo de maldad tiene que salir fuera de la vida de la persona que ha creído en Dios, para que pueda seguir progresando, para que pueda seguir avanzando. Por ejemplo, hermano, si usted va a usar un plato o un vaso para comer y para beber, y ese plato o ese vaso están llenos de suciedad, de moscas y de gusanos, ¿verdad que usted no se atreve a comer o a poner comida en ese plato para comer, ni algún líquido en el vaso para beber? No, claro que no. Lo primero es lavarlo, desinfectarlo, para luego poderlos usar para comer y para beber en ellos. Si usted, por ejemplo, se va a vivir a una casa donde ha vivido un drogadicto o una persona de estas que es un sucio, si usted va a vivir en esa casa y esa casa está llena de mugre, de cucarachas, de telarañas, de gusanos, de moscas verdes y de tanta suciedad, de ratas y de todo eso, usted no se mete a vivir en esa casa así como está. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para poder entrar a vivir en esa casa? Pues limpiarla, desinfectarla, pintarla, decorarla y adecuarla a la dignidad de la persona que va a morar en esa casa, ¿no es cierto? Eso lo hacemos nosotros y es lógico que hay que hacerlo así. Usted no se mete a vivir en una casa que da asco de lo sucia que está. Después de haber creído, lo primero es limpiar, purificar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque somos seres trinos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Entonces tenemos que limpiar el espíritu, el alma, el cuerpo, los sentimientos, todo nuestro ser tiene que experimentar una limpieza. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz, Primera de Tesalonicenses 5:23. Puede volver a poner otra vez los textos bíblicos, Joel. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique parcialmente. No, por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, que está compuesto de ¿qué dice? Alma y cuerpo, sea guardado como
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Todo tiene que estar en perfecta sintonía. Todo tiene que estar limpio. El espíritu, el alma, la mente, el corazón, los sentimientos, el cuerpo físico también tiene que estar limpio. El espíritu, el alma y el cuerpo, todo limpio completamente para que el Espíritu Santo entre a morar en nuestro cuerpo. ¿No es cierto? ¿Cómo va a morar el Espíritu Santo en un cuerpo lleno de adulterio, de fornicación, de malos pensamientos, de lujuria y de tanto pecado? No puede morar. Primero hay que limpiar la casa para luego habitar. Y fíjate que si usted tiene una dignidad y usted dice, antes de meterme en esa casa, primero le voy a dar la voy a desinfectar, la voy a limpiar, la voy a pintar y la voy a decorar, porque mi dignidad no me permite vivir en una casa hecha un asco. Pues imagínate la dignidad del Espíritu Santo. Si nosotros, teniendo una dignidad humana, no queremos morar en una casa que está hecha un asco, ¿cómo el Espíritu Santo de Dios va a morar en el cuerpo de una persona que peca y sigue pecando deliberadamente, intencionadamente? Tiene que renunciar y si no tiene fuerza, le tiene que orar al Señor y decirle, Dios mío, dame fuerza porque quiero vivir en santidad para tu gloria. El espíritu, el alma, el cuerpo físico, todo limpio completamente para que el Espíritu Santo pueda morar, porque el Espíritu Santo tiene una dignidad muy alta, muy elevada, y para que nuestro cuerpo sea morada del Espíritu Santo es necesario que esté limpio y que esté puro. Vean lo que dice Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién? Y que no sois vuestros. Tú no eres tuyo, tú eres de Dios. Si de verdad te has entregado al Señor, tú eres propiedad de Dios y tu cuerpo es propiedad del Señor. El Espíritu Santo Dios lo ha puesto en tu vida, el cual tienes de parte de Dios y tú no eres tuyo. Así que un Dios santo, 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 como dice la Biblia, no puede habitar en un cuerpo humano que esté lleno de pecado. ¿Cómo va a habitar ahí? Cuando la persona no ha renunciado al pecado y no le ha dado la espalda definitivamente a la vida de maldad y de pecado. Entonces, primer paso, creer en Dios por la fe. Segundo paso, renunciar a todo tipo de pecado. Tercer paso, el bautismo en agua. El bautismo en agua. Vamos a ir a Marcos capítulo 16, versículo 16. Es importante que tenga en cuenta todos estos pasos para que usted diga, bueno, yo estoy en el segundo paso, estoy luchando ahí con el pecado y quiero ya definitivamente deshacerme de la vida de pecado para poder dar el paso de fe a una santidad completa. Entonces, el tercer paso sería el bautismo en agua. El bautismo en agua es muy importante, hermanos. En Marcos capítulo 16, versículo 16, si lo tienen todos a mano, vamos a leerlo también. Dice ahí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Más claro que el agua, ¿verdad? Es clarísima la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado. ¿Cómo vas a querer ser salvo sin haberte bautizado? Tienes que bautizarte. Ese es el tercer paso, el bautismo en agua. El bautismo, cuando se mete a la persona dentro del agua, significa muerte. Ya murió al pecado, ya renunció a la vida de pecado. Por supuesto, primero creyó en Dios y ahora renunció a la vida de pecado, ya tiene la conciencia limpia, entonces lo bautizamos y simbolizando así que ya la persona está muerta, que ya no quiere pecar. Puede ser que algún día cometa algún error, pero que ahora está decidido a vivir en santidad. Entonces se le mete en el agua como diciendo murió, y cuando se le saca del agua es como resucitó para vivir una vida ahora limpia, pura y en santidad para la gloria de Dios. Entonces, el tercer paso sería el bautismo en agua. Cuando una persona da el paso de bautizarse en agua es porque ya ha dado los otros dos pasos anteriores, es decir, ha creído por la fe y ha renunciado a la vida de pecado.
Si la persona ha dado estos dos pasos con fidelidad, con integridad y va en serio con Dios, entonces se convierte en un candidato para tener el Espíritu Santo morando en su cuerpo y para convertirse en morada de Dios. En ese momento recibe el Espíritu Santo, igual que sucedió con Jesucristo al momento de salir de las aguas del bautismo. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Ahí tenemos lo que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar qué es lo que sucedió cuando Jesucristo fue bautizado en agua. Dice la palabra en el verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado en agua, obviamente, en el río Jordán, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Vio al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este me ha satisfecho al 100%. Este ha cumplido mi voluntad a la perfección. Este es perfecto en el sentido absoluto de la palabra. Entonces, esa voz del cielo era como el sello confirmando, Dios hablando verbalmente, que la gente lo pudo oír diciendo, este es mi Hijo amado, este está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Este es el cuarto paso, ¿verdad? Tener el sello de Dios después de haber sido bautizado en agua, has cumplido, has renunciado a la incredulidad, has renunciado al pecado, te has bautizado en agua y puedes decir que vas por buen camino, vas cumpliendo las etapas, vas cumpliendo los pasos. Y este cuarto paso de tener el sello de Dios, cuando Dios desde el cielo habla y dice, este es mi Hijo amado, es como que Dios está diciendo, este me ha agradado al 100%, este tiene la llenura del Espíritu Santo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y cuando la persona da ese tercer paso de bautizarse en agua, entonces ya viene el sello de Dios, la aprobación de Dios, como que Dios está diciendo hasta aquí, pues vas por buen camino. Es aquí donde tenemos el sello de Dios, donde somos adoptados en la familia de Dios y se nos pone el sello o la marca del Espíritu Santo como que somos propiedad de Dios, ¿verdad? Este es un sello espiritual. Es un sello espiritual que nos hace parte de la familia de Dios. Es un sello que no se puede ver con los ojos. El bautismo sí lo puede ver todo el mundo con los ojos, ¿verdad? Y aquí hemos bautizado muchas personas y ustedes han visto cuando la persona es bautizada. Pero cuando la persona es sellada con el Espíritu Santo, después de haber dado la espalda a la incredulidad, después de haber creído en Dios y arrepentido y renunciado a todos sus pecados, da el paso del bautismo, aleluya, eso es una bendición tremenda. Ya ahí el Señor la sella y como decir, esa persona ya pertenece a Dios, porque si no quiere bautizarse, pues dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no se condenará. Entonces, obviamente, el bautismo es necesario para la salvación. Así que si no han dado el paso, algunos no han dado el paso de bautizarse porque todavía lo están elaborando, lo están pensando, pues anímense pronto y bautícense porque es necesario dar ese paso y testificar y decir, soy cristiano, soy hijo de Dios, le entregué mi vida a Cristo, creí en el Señor, renuncié a la vida de pecado y ahora como un testimonio público me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. El sello, es importante tener el sello cuando uno cumple todos los requisitos, cuando usted va a solicitar cualquier papel en cualquier documento, en el gobierno, en el cabildo, donde sea, ellos le dicen tiene que tener este y este y este requisito, y entonces cuando usted presenta todos los requisitos y presenta el papel, ellos le ponen un sello de aprobación diciendo ya este está aprobado, ¿verdad? Y eso es lo que hace Dios espiritualmente, no se ve cómo Dios le pone el sello a la persona, aunque en cierta manera también se puede ver cuando la persona ha cambiado su manera de ser,
y de ser un orgulloso, un arrogante, un prepotente, un pecador, se vuelve una persona temerosa de Dios, pues uno dice, no, este de verdad está dando fruto y se está viendo el fruto que está dando, entonces podemos decir que es cristiano. Así que el sello del Espíritu Santo quiere decir que somos propiedad de Dios. Y Romanos capítulo 8, 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y miren, vamos a leer todos la última frase. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tiene que tener el Espíritu de Cristo. Si tiene el Espíritu de Cristo, obedece a Cristo. Y Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, si tiene el Espíritu de Cristo, obedeces a Cristo al 100%. Si has creído de todo corazón, si has renunciado a la vida de pecado de corazón, si has sido bautizado en agua, si has dado esos 3 pasos como Dios manda, con toda seguridad estarás sellado con el Espíritu Santo como que eres propiedad de Dios. Eres propiedad de Dios, tienes el sello, ya lo dice ahí la palabra, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el sello de aprobación de parte de Dios, no es de Dios. Ese sello, como dije, es espiritual, es decir, no es visible al ojo humano. Así que voy a enumerar un poquito, vuélveme, Joel, a poner otra vez los 5 pasos del progreso del cristiano, a enumerar los pasos del progreso en los que la persona va progresando etapa tras etapa. Hasta ahora hemos visto 4 pasos. Primero, creer en Dios por la fe sin haberlo visto. Segundo, renunciar, deshacerse del pecado, porque si crees en Dios ya sabes que es incompatible el pecado. Entonces renuncia a la vida de pecado, bautízate en agua, ¿verdad? Si no lo has hecho, toma la decisión de bautizarte en agua. Hermana, no te preocupes, si quieres la foto yo te las mando después de todo, ¿sí? Pues las tengo aquí, te las puedo pasar y así no te tienes que molestar. Entonces, el bautismo en agua, importantísimo, el bautismo en agua y ser sellado. 4 paso, ser sellado por Dios con el Espíritu Santo. Y ya sabe que la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, obviamente, el Espíritu de Cristo es obediencia a la palabra de Dios. Entonces, creer en Dios, número 1, y en su existencia real. Número 2, renunciar a la vida de pecado. Número 3, bautizarse en agua. Número 4, tener la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y todo lo que teníamos que hacer ya lo hemos hecho. Así que ese es el 4 paso, ser sellado por Dios. Todavía el proceso del cristiano podemos decir que no ha terminado con el 4 paso, porque esto es un proceso largo, ¿verdad? Hay otro paso más que podría ser denominado el 5.º paso, y es el bautismo del Espíritu Santo. Este es un paso también muy importante. Hay muchas personas que se quedan en el 3.er paso, dicen, bueno, ya cumplí con Dios, renuncié al pecado, primero creí, luego renuncié al pecado, tercero me bauticé y ya soy hijo de Dios, ya estoy sellado por el Espíritu de Dios y tengo el Espíritu de Dios en mi cuerpo y sí, evidentemente la persona ya es salva, ¿verdad? No podemos decir que no, porque si tiene el Espíritu de Cristo, es de Cristo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, como dice Romanos 8:9. Entonces, después falta un 5.º paso, ¿verdad? Que es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, esto en sí lleva una prédica completa, ¿verdad? Porque es un tema largo, el bautismo del Espíritu Santo. Esto lo tenemos, la promesa de que seremos bautizados en el Espíritu Santo, la tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a ir ahí todos juntos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, para ver cómo el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, promete que los discípulos y toda la iglesia, porque no fueron solo los 12, sino
toda la iglesia, que en ese momento eran 120 personas, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Y esto, antes de que se produjera, el Señor lo prometió. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 9. Vamos a ir leyendo ahí a ver lo que dice la Escritura. Dice, el libro de los Hechos fue escrito por el médico Lucas, ¿verdad? Que era uno de los apóstoles del Señor. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Estando los discípulos todos juntos, el Señor le manda que no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Y qué es la promesa del Padre? Si seguimos leyendo, vamos a ver a qué promesa se está refiriendo el Señor. Dice en el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, ¿verdad? Bautizó con agua a todos los que se arrepentían y creían, él los bautizaba. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿qué dice? Con el Espíritu Santo. O sea, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está la palabra bautizados con el Espíritu Santo. Por eso nosotros, algunos dicen que el bautismo del Espíritu Santo es cuando somos sellados, ¿verdad? Que ya ahí estamos sellados con el Espíritu Santo. Pero si fuera así, entonces la Biblia se estaría contradiciendo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia nueva, una experiencia que llena a las personas de un poder sobrenatural. Así que Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo del Espíritu Santo, así se le llama, es la promesa del Padre. La promesa del Padre y el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo. Entonces dice que los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Parece que ellos tenían otras ideas y otras preguntas y ellos le estaban dando más importancia a las cosas secundarias. Lo más importante es lo que el Señor Jesucristo dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero ellos tenían otras preguntas y querían saber de otras cosas. Y le preguntan por eso en el verso 6 al final, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dice, verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué haréis? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es el bautismo del Espíritu Santo, para que usted pueda tener la valentía y el valor de testificarle a otras personas de que usted es una nueva criatura. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Uno no puede ser testigo si no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios fluye y fluye y fluye. Claro que sin estar lleno del Espíritu Santo usted puede hablar, pero cuando está lleno del Espíritu Santo es que le sale la palabra hasta por los poros, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido. Poder es lo que necesitamos nosotros. Porque a veces nos quedamos acobardados y perdemos oportunidades y en lugar de hablar nos quedamos callados porque el diablo nos mete alguna idea en la cabeza y dice, no, ese es incrédulo, no le testifiques a ese porque va a rechazar la palabra. Pero cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo no le hace caso a ninguna insinuación del diablo, sino que predica la palabra de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigo en todo el mundo, pero empezando con Jerusalén, con Judea, con Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, círculos concéntricos. Ellos estaban en Jerusalén, dice, primero serán testigos aquí en Jerusalén, en Arrecife, y luego serán testigos en toda la isla de Lanzarote, y luego en Fuerteventura, en La Palma, en El Hierro, en la península, es decir, se iría extendiendo. Jerusalén, que es la capital, Judea, que es la región, Samaria, que es la otra región más al norte, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice que fue que alzado, porque eso fue ese mandato, esa promesa, la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, le fue dado cuando estaban en el monte, ¿verdad? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos con sus propios ojos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, este paso, ya los discípulos habían creído, habían renunciado al pecado, habían dejado las redes, estaban bautizados en agua y tenían el Espíritu Santo, pero ahora el Señor les quiere decir, van a recibir una llenura especial que le va a quitar a ustedes toda la timidez y la vergüenza de hablar, y ustedes van a poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este texto, hermano, está la promesa del bautismo del Espíritu Santo, y en el capítulo 2 del libro de los Hechos está el cumplimiento de la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Yo les aconsejo que se lean el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de los Hechos y que mediten y reflexionen bastante en eso, porque un día de estos predicaré acerca del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es algo muy importante y se requiere, como digo, un sermón completo para explicar bien todo lo que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Y también, aparte de recomendarles que lean capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos y se pregunten ustedes a sí mismos, oye, ¿tengo yo el bautismo del Espíritu Santo o solamente me quedé en el cuarto paso, ser sellado? Sí, tengo el Espíritu de Dios, tengo el Espíritu de Cristo, pero yo quiero también la promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces yo les recomiendo que se lean el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de los Hechos a fondo, que reflexionen en eso. Y también hay una película muy bonita que se titula El progreso del peregrino. El progreso del peregrino es una película de un tal John Bunyan que fue publicada, es una novela que fue publicada en el año 1678 en Inglaterra, pero está convertida en una película y usted pone en Google El progreso del peregrino y verá cómo esa película a mí me ha edificado mucho porque te explica cómo son los pasitos que va dando la persona hasta llegar al reino de los cielos. Es el progreso del peregrino. Acuérdese del título de la película, de la prédica, El progreso del cristiano. Usted pone en Google El progreso del peregrino y allí le sale la película y usted la puede disfrutar y ver todos los pasos con unas ilustraciones maravillosas. Así que les recomiendo leer y reflexionar sobre el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos y ver la película El progreso del peregrino. Y termino ya este mensaje recapitulando otra vez el progreso del cristiano. Ya lo he explicado así de manera breve, pero vamos a repetirlos todos, esos 5 pasos que tenemos ahí. Número 1, creer en Dios por la fe, aleluya, sin haberlo visto. Número 2, renunciar a la vida de pecado. Definitivamente se acabó esa vida y se abre una vida de santidad. Número 3, bautizarse en agua es imprescindible. Si no se bautiza, pues entonces no podrá ser salvo, lo dice la palabra. Número 4, tener el sello, ser sellado por Dios. Y número 5, el bautismo del Espíritu Santo, esa llenura que te hace volar por las nubes y sentir la gloria de Dios en tu cuerpo, en tu corazón. Entonces, esos son los 5 pasos. Y una pregunta sería, ¿en cuál de esos 5 pasos se encuentra usted?
¿Ha dado el primero y el segundo? ¿Habrá dado el tercero o todavía no lo ha dado? ¿Se lo está replanteando? Luego el cuarto paso, el quinto paso. Esos son los pasos para llegar a ser perfecto, ser lleno del Espíritu Santo. Así que avance, progrese hacia la perfección. No deje su proceso a medio camino. Dé todos los pasos. No se salte ningún paso, porque todos los pasos o etapas son bíblicos, enseñados por el mismísimo Señor Jesucristo. Así que adelante, hermano. Vamos hacia la meta, vamos a progresar como cristianos en la vida de fe. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a todos por estar ahí escuchando esta palabra y yo les invito a que reflexionen y que regresen a sus casas reflexionando, pensando si han dado todos los pasos y si tienen alguna duda, pues ya saben que siempre les invito a tener una cita con un servidor, a hablar conmigo para cualquier asunto que quieran aclarar, pues aquí me tienen siempre a su disposición. Bueno, pues el Señor les bendiga, vamos a ponernos en pie y vamos a orar, que Dios bendiga la vida de todos y de cada uno de ustedes y ojalá que todos sigan dando pasitos en el progreso del cristiano hacia la meta, hacia ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando llegamos a ese nivel, la gloria de Dios la podemos sentir y podemos vivir una vida plena, llena del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana preciosa, Dios mío, por mis hermanos y mis hermanas congregados aquí todos en este día, Dios mío, para escuchar de tu palabra santa. Oramos por todos ellos, que tú los guardes, que tú los bendigas, Dios mío, y que los que han dado el primer y el segundo paso, que puedan dar también el tercero, de bautizarse, porque sabemos que si dan ese importante paso, van a ser sellados con el Espíritu de Dios y todavía aún así pueden seguir creciendo y llegar a ser bautizados en el Espíritu Santo y tener ese poder sobrenatural divino del Dios del cielo que te capacita para evangelizar sin miedo, sin vergüenza de ninguna clase. Gracias, Dios mío. En tus manos encomendamos la iglesia y pedimos que bendigas la salud, la economía, la fe a todos los presentes, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros. Amén.